Honduras Despierta, el programa semanal que llega hasta usted para provocar un despertar interior que le permita ver a su nación desde un ángulo diferente. Estamos con usted a través de su programa, brindándole conocimiento y reflexiones que le ayuden como hondureño a disfrutar de una vida saludable, útil y fructífera en su propio país. Sean muy bienvenidos a Honduras Despierta. Qué bueno es poder estar con ustedes otra vez y que sigamos aprendiendo muchísimo más sobre temas que realmente pueden cambiar nuestra vida. Sé que vamos a disfrutar el programa que tenemos para el día de hoy, pero antes de comenzar quiero aprovechar este momento y enviar nuestros saludos a todos aquellos que se han comunicado con nosotros desde el departamento de Islas de la Bahía. Estas islas son el único departamento insular de Honduras, ubicadas en el Océano Atlántico y al norte del territorio nacional, frente a los departamentos de Atlántida y Colón. Su cabecera departamental es Roatán, que posee un archipiélago compuesto de varios islotes pequeños, muy famosos, conocidos como cayos cochinos. Cuando vamos a las islas de la bahía, nos encontramos con un clima claramente tropical, bastante agradable. Los seres humanos fuimos creados como seres sociables, y a lo largo de nuestra vida establecemos relaciones con muchas personas. Pero existe una relación tan especial que todos anhelamos llegar a tener o bien conservar si ya estás en ese proceso. Y por supuesto te hablo del matrimonio. Es por eso que el día de hoy estaremos hablando particularmente sobre el pacto matrimonial. Un pacto de por vida con una persona sumamente especial, escogida por Dios para que juntos seamos dinamita. Acerca de esto estaremos hablando el día de hoy aquí, en Honduras Despierta. Hola, somos Diego y Erika Franco y estamos aquí para compartir un pequeño testimonio, cómo nos conocimos y la importancia de esperar, ¿verdad? En lo mejor. Así es, en el Señor. Así es, mi amor, gracias. Es un placer poder estar aquí. Y la importancia de lo que recién hablaba mi esposa, de cómo saber esperar para poder llegar al matrimonio con la bendición de Dios. Muchas veces antes de contraer matrimonio es importante saber si la persona con quien nos vamos a casar es la persona que Dios ha puesto en nuestro corazón y en nuestra vida, porque es para el resto de la vida. Entonces, importante de poder ser guiado por Dios, sobre todo para los jóvenes de esta edad, que yo creo que muchas veces se ponen de novio a muy corta edad y no sabemos realmente si esa es la persona o no, para qué va a ser para ellos para toda su vida. Entonces yo quiero, mi amor, que vos de parte de mujer comparta un poco ahora con la audiencia, para que ellos entiendan la importancia de saber esperar para las bendiciones que vienen después cuando uno se casa con la persona correcta y bajo la voluntad de Dios. Bueno, la verdad que yo me casé a los 33 años. Muchas personas preguntan cuál es la edad correcta, pero para mí personalmente a los 33 años yo esperé porque mi familia, mis padres habían sido divorciados, se habían divorciado y yo no quería cometer ese mismo error. Entonces yo decidí personalmente esperar y asegurarme en la persona correcta, no quería equivocarme y obviamente el Señor me regaló lo que era para mí. Y aprendí a esperar en el Señor. Muchos muchachos se acercaban, querían conocer, pero yo dije, ¿sabes qué? Yo quiero que el Señor me dé la certeza, la convicción, para entender quién es la persona que Dios tenía para mí. O sea, te ganaste la lotería celestial, una cosa así. Pues sí, algo Amén. así. Entonces es importante, en realidad quien se ganó la lotería celestial fui yo, ¿me entendés? El tema es que lo que ella está diciendo es muy importante, porque hay una cosa que nosotros siempre, antes de contraer matrimonio, era algo que le pedíamos a Dios, y era tres cosas: seguridad, certeza y convicción. Queríamos realmente estar seguros que esa era la persona que Dios tenía para mi vida en este caso. Quería tener la convicción de que iba a ser para toda la vida y la certeza de que realmente ella iba a estar conmigo en el ministerio, porque servimos para Dios. Entonces, muchas veces, si no estamos seguros, si no estamos con la convicción y la certeza, yo creo que es mejor esperar a Dios, que realmente Él sea
el que ponga el sí, el ok sobre nuestras vidas. Entonces yo quiero animarles a los que están ahí, a los que nos están oyendo, que es muy importante saber esperar en Él, muy importante. Nosotros lo hemos hecho y hoy, gracias a Dios, ya llevamos 1 año y 6 meses felizmente casados y bajo la bendición de Dios. La importancia de saber esperar en Él, porque cuando esperamos en Él, entonces las bendiciones de Dios son tremendas para nuestras vidas. Queremos animarles a los jóvenes, mi amor, a que ellos, si ahora que van a estar escuchando esto, a que ellos también puedan pedirle específicamente a Dios sobre la persona para toda su vida. Yo creo que vos le has pedido a Dios también algo específico. ¿Qué le has pedido sí, tú a Dios? Yo me acuerdo cuando estaba orando por el Señor. Es muy curioso porque yo oraba al Señor en el tiempo que Dios me dijo orar. Mucha gente, muchos jóvenes se desesperan y quieren tener a alguien, comienzan a orar así radicalmente por un esposo cuando no es el tiempo. La palabra dice que no despiertes el amor cuando el tiempo no es correcto, esperar en el tiempo correcto. Entonces yo aprendí a esperar en el Señor, me puse a orar y el Señor fue muy específico. Yo fui muy específica con el Señor y le dije al Señor, Señor, yo quiero un hombre que te ame sobre todas las cosas. Yo anhelo un hombre que de verdad ame la familia, un hombre que me pueda valorar, tratar como una princesa y alguien que juntos podemos servir al Señor. Y así fue. Importante lo que tú decías de la separación, porque eso, si nuestros padres han sido divorciados, también eso puede venir sobre nosotros. Entonces es tan importante saber esperar, porque Dios ha puesto y Dios dice que Él es el que pone la ayuda idónea. Entonces yo creo que en este caso, mi amor, es importante poder decirle, animarle, porque no queremos que eso suceda tampoco. Hay hoy muchos jóvenes de corta edad que se separan, que se divorcian, porque se han casado con la persona incorrecta. Y yo creo que cuando Dios une, dice, lo que Él une nadie lo puede separar. Entonces es importante lo que tú estás diciendo. Es importante que realmente aprendamos a esperar y que bajo la guía de Dios, Él siempre va a tener lo mejor para nosotros. ¿No, mi amor? Todos en algún momento de nuestras vidas hemos hecho promesas de algún tipo, pero al hablar de un pacto, y específicamente del pacto matrimonial, estamos hablando de un convenio de honra, de una alianza entre dos personas iguales que debería ser invariable e indestructible. Y esto es necesario comprenderlo aún estando solteros, para así poder asimilar la magnitud de su importancia. Si hasta el momento te has identificado con este tema y te interesa seguir aprendiendo más sobre el mismo, no dejes de sintonizar este canal. A continuación, conoceremos más sobre el pacto matrimonial y lo que esto representa en la vida de una pareja. Para esto, aprovecharemos los conocimientos y la sabiduría de un experto. Muchas gracias, José Antonio. Continuamos hablando acerca del matrimonio en este programa Honduras Despierta. Y es que el matrimonio es un tema tan necesario en nuestra sociedad, es tan influyente y determinante aún para nuestra juventud y las generaciones que vienen. El día de hoy analizaremos junto a los pastores Giovanni y Lilian Perilló un matrimonio con muchos años pastoreando y dirigiendo y aconsejando a personas a restaurar sus matrimonios. Vamos a analizar con ellos cuáles son las diferencias entre un pacto matrimonial y un contrato matrimonial. Veremos qué podemos hacer para mantener la llama encendida en nuestros matrimonios. Pero antes de continuar hablando acerca de este tema, queremos escuchar lo que piensan los hondureños acerca del matrimonio, es decir, ¿qué piensa usted? ¿El matrimonio es un contrato o es un pacto? Veamos. ¿Cómo describiría usted que debería ser una buena esposa? Bueno, una buena esposa es mi esposa. Definitivamente reúne las cualidades que yo busco en una mujer y es una mujer temerosa del Señor. La fidelidad de ella ante el hombre. Ser fiel y una seguidora de Dios también, porque Dios hace todo posible. A ver, chicas, ¿cómo consideran ustedes un buen matrimonio? Bueno, yo considero un buen matrimonio es tener una mejor relación entre ellos y si tienen hijos igual, comunicarse y
darse ideas entre sí. Consideraría que un matrimonio es bastante importante la comunicación, tanto entre ellos, tanto como en los hijos, que era lo que ella decía ella, y que se va a hacer con respeto y confianza. Bueno, en mi opinión, un buen matrimonio es de que los dos conozcan primeramente de Dios y que tengan la confianza y el respeto sobre todo. ¿Usted considera que el matrimonio es un pacto o un contrato? Es un pacto, porque los pactos no se rompen, los pactos son para toda la vida. Un contrato se puede romper. ¿Cómo describiría a un buen esposo? Ay, como el mío. Un hombre responsable, un hombre que sea un servidor en su casa, que sea amoroso con sus hijos, con su esposa, un hombre que pueda escuchar, que escuche y que sea el proveedor, que sea realmente el bastón de la casa, el que uno se pueda apoyar. Bueno, y con nosotros se encuentran los pastores Giovanni y Lilian Perelló, a quienes también voy a hacer la misma pregunta que le hicieron a la población hondureña. ¿Qué creen ustedes que es el matrimonio? ¿Es un contrato o es un pacto? Definitivamente es un pacto que Dios preparó para fortalecer nuestras sociedades, ¿verdad? Tristemente la gente muchas veces lo ha considerado como un contrato con cláusulas de que si tú haces esto y si tú no haces esto, entonces las consecuencias van a ser el divorcio. Pero el deseo del corazón de Dios es que fuese un pacto, algo que trascendiera mucho más allá de lo que es un contrato. O sea que al ser un pacto es algo que es inquebrantable, es indestructible y es para siempre. Yo creo que la mayoría de las personas se casan, sea por contrato o con pacto, con un deseo en su corazón de que la relación perdure, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace la diferencia cuando una persona se casa? Si sabemos que en nuestra sociedad normalmente se casan las personas con ese deseo de que el matrimonio funcione, ¿cuál es la diferencia entre aquellos matrimonios que sí perduran y aquellos que no perduran? Puede ser que eso sea también el caso, que tengan diferentes conceptos acerca de lo que es el matrimonio, que algunos sepan que es un pacto y otros que sea un contrato. ¿Cuál es la diferencia entre los matrimonios sólidos y los que fracasan? ¿Por qué sucede eso? Pues ustedes que han estado con tantas personas, yo sé que ustedes han sido consejeros, ¿verdad? Así es. Lo que ustedes han visto, ¿verdad? En su carrera, bueno, ¿cómo se puede decir? Su función como pastores y consejeros. ¿Cuáles han sido las causas que hacen que no perdure un matrimonio? ¿Cuál es la diferencia entre uno que sí perdura y uno que no? Nosotros pues mismos entendemos que ha sido un pacto, ¿verdad? Un pacto que hemos hecho con Dios. Sí. Y eso es lo que ha hecho que perdure nuestra relación. Y eso es lo mismo que nosotros enseñamos, aconsejamos, ¿verdad? Que necesitamos a Dios en nuestro corazón, ¿verdad? Porque si no, realmente lo que sucede es un contrato, ¿verdad? Donde yo busco mis intereses, él busca sus intereses, ¿verdad? Y cuando no le parece algo, pues se incumple. Y sucede lo que sucede, divorcios, ¿verdad? Separaciones. Y no ese es el corazón de Dios, ¿verdad? Sino que la familia esté siempre unida, ¿verdad? Un pacto inquebrantable, que haya un compromiso que no se rompa nunca, a pesar de las situaciones, de las circunstancias. Y eso es lo que venimos aconsejando, ¿verdad? Y restaurando. Es un llamado que creemos que hemos tenido durante, ¿verdad?, nuestro matrimonio, 30 años, ¿verdad? 30 años de casados. 30 años, sí. Entonces eso nos invita a decirle a mucha gente que sí se puede mantener un pacto, ¿verdad? Porque Dios es el que nos hace, ¿verdad?, cumplir esos pactos o renovar esos pactos muchas veces, ¿verdad? Porque cuando a veces hay situaciones, hay problemas, pero que estemos definidos, determinados en nuestro corazón, que no se rompe ese pacto. Porque Dios no rompe el pacto nunca con nosotros, Él nos ama siempre.
Acabamos de hablar entonces de dos puntos importantes, ¿verdad? Que usted mencionaba, que ambos mencionaban. El pacto es inquebrantable y el contrato sí se puede quebrantar. Es decir, el contrato se quebranta de tal forma que resulta en un divorcio, hablamos de forma clara. Y ustedes mencionan que para que el pacto perdure debe estar Dios en una relación. ¿Qué produce Dios en una relación? Cuando está Dios, ¿qué es lo que produce, Pastor Giovanni? Bueno, definitivamente lo que produce es una responsabilidad hacia Dios, en primer lugar. Claro. Porque generalmente nosotros estamos buscando en el matrimonio, el hombre o la mujer, alguien que nos haga feliz y nos satisfaga y nos cumpla con ciertas, ¿cómo le diría? Expectativas que nosotros tenemos, ¿no? Y entonces en el transcurso de la vida andamos en la búsqueda de esa persona. Y algunas veces cuando establecemos una relación con alguien, creemos que esa es esa persona. Luego, al pasar del tiempo en el matrimonio, empezamos a darnos cuenta que hay ciertas cosas que no se logran superar. Entonces, cuando tenemos esa expectativa y cuando ese es el principio en lo que fundamentamos el matrimonio, generalmente no nos vamos a llevar una gran decepción, ¿verdad? Porque nadie tiene todo lo que nosotros necesitamos, sino que solo Dios. Pero Dios se puede suplir, ¿verdad? Dios puede suplir al matrimonio, a la pareja, para nuestras verdaderas necesidades. Entonces, estamos buscando a alguien que nos haga felices y nuestras expectativas se vienen abajo después de algún tiempo. ¿Qué debemos de hacer entonces? ¿Cómo podemos nosotros encontrar el equilibrio verdadero para que la relación perdure, para que el matrimonio no se venga abajo? Cuando empezamos nosotros a conocer los pactos de Dios, nos damos cuenta que los pactos de Dios son eternos y que los pactos de Dios van a beneficiar a nuestros hijos, o sea, a nuestras generaciones. Aun cuando nosotros ya no estemos, nuestras generaciones van a ser bendecidas por nuestra relación. O van a ser afectadas negativamente por las decisiones erradas que nosotros... Eso que usted menciona es muy, muy importante, muy determinante, porque yo por lo menos veo entre los jóvenes muchos que no quieren casarse. Es decir, no solamente que no quieren tener una relación, sí están dispuestos a tener una relación, pero por causa del mal ejemplo o más bien por los fracasos de sus padres, tienen temor a enfrentarse a un matrimonio. Es decir, lo que usted menciona, cómo un matrimonio puede afectar a sus hijos y por ende afectar a la sociedad. ¿Ustedes creen que en la actualidad la situación en relación a los matrimonios es la que está afectando nuestra sociedad, o sea, la delincuencia? ¿Se podrá decir que esa es la base de la sociedad actual? O sea, la influencia negativa que estamos viendo, muchas personas lo quieren arreglar, por ejemplo, con corrección, ¿verdad? Pero que realmente no es tanto corregir, sino ver cuál es la raíz del problema. Como pastores, ¿qué opinan al respecto? Fíjense que muchos le hemos echado los padres la culpa al televisor por los programas de violencia. Pero en realidad muchos hogares tienen programas en vivo de violencia entre un padre y una madre, ¿verdad? Aún los hijos muchas veces son no solamente personas que están viendo, son protagonistas o sufren directamente la misma violencia. Entonces están inundados en su casa por esa violencia. Y yo no estoy diciendo que no hay problema de ver la violencia en la televisión, pero estoy hablando más bien de lo que está produciéndose en el hogar. Porque si en el hogar hay una relación de armonía y de bienestar, entonces ¿por qué el joven va a buscar la violencia afuera? Si una niña, una joven en su casa es amada por su madre, pero también es amada y honrada por su padre, entonces no tiene que ir a caer a los brazos de un extraño, ¿verdad? Porque esta falta de amor, si en su casa tiene suficiente amor. Si un hijo o una hija ve una relación de amor
entre sus padres que se aman, que se abrazan, inclusive que se besan y que tienen una relación muy bonita, que se dicen palabras lindas, ¿verdad? Qué linda estás hoy, mi amor, mi vida, cosas tan elementales y a veces que parece que fueran cosas, muchos las catalogan como cosas cursis o pasadas de moda, pero yo entiendo, a mi esposa le gusta que yo le diga que ella está linda, que le queda bien esa ropa, que le queda bien, que me gusta cuando viene de que la peinen y que así como está ahorita, por ejemplo, ¿verdad? A mí me gusta mucho. Muy guapa, está ¿verdad? muy linda. Sí, gracias. Y eso es lo que nuestros hijos están anhelando escuchar, ¿verdad? En vez de expresiones de feas del padre hacia la madre. E inclusive que cuando el padre sale, entonces la madre empieza a hablarle a los hijos mal del padre, ¿verdad? Yo recuerdo desde mi niñez y en mi adolescencia, cosas que impactaron mucho mi vida. Por ejemplo, yo tengo recuerdos tan claros de un matrimonio bien sólido en mis padres. Mis padres, mi papá llegaba a la casa después del trabajo, se sentaba en una silla y luego aparecía mi mamá sonando la tacita de café con la cuchara. Y eso como que a él lo despabilaba, no se había tomado el café todavía. Sí. Y mi mamá se sentaba en sus piernas a darle el café, ¿verdad? Y yo no le puedo decir que he escuchado alguna frase hiriente de mi papá a mi mamá, ni de mi mamá hacia mi papá. Era un respeto mutuo. Un respeto mutuo. Y jamás uno de ellos me vino a decir cosas del otro, ¿verdad? Entonces, esas imágenes, esas escenas están tan grabadas, tan firmes. Jamás en mi casa escuché la palabra divorcio. Jamás escuché un insulto. ¿Y sabe qué? Sé que ellos tuvieron problemas. Sé que ellos tuvieron diferencias. Pero jamás nosotros los hijos participamos en alguna de ellas. Me parece que es una experiencia de crecimiento muy, muy buena, muy especial y que como yo siento en mi corazón que se enternece al escuchar esto, ¿verdad? Y me gusta algo que usted menciona en relación a la relación de sus padres. Creo que tiene que ver mucho con la sabiduría también y el saber que la expresión de amor que el varón quiere de su esposa es muy diferente a la expresión de amor que la mujer espera de su esposo. Usted mencionaba que usted pues tiene la libertad de poderle expresar a su esposa lo hermosa que es. Pues para la mujer, yo he escuchado y lo sé porque estoy casada, para la mujer eso es muy importante y esa es la expresión de amor. Sin embargo, los varones, corríjame si estoy equivocada, ven eso como que le sirvan la taza de café con una expresión de amor y de cuidado de su esposa. Digo esto porque también nuestra sociedad moderna de alguna forma ha perdido cosas que se hacían en la antigüedad. Tal vez la mujer, por lo menos conozco muchos casos, que piensan que eso es una señal de debilidad en la mujer. Es decir, es una cuestión como que sienten que eso significa que son esclavas de su esposo. Pero no es así. Yo creo que hay muchos paradigmas que se han formado, tal vez por la mala imagen que tienen del matrimonio, por el machismo. Muchas mujeres en la actualidad sienten que no deben hacer eso porque eso se hacía en la antigüedad y eso significa que yo no tengo esa validez como mujer, ¿verdad? Y pues claro, los esposos, yo creo que esto, si no es un secreto, han tenido en nuestra sociedad hondureña esa dificultad de hablarle a su esposa, yo escucho mucho decirle la doña, ¿no? Voy donde la doña, la vieja, ¿verdad? Palabras que, bueno, tal vez para él significa mi esposa, pero para la mujer no significa su esposa, significa literalmente que me está diciendo la vieja. Es una forma mal disfrazada de aprecio, de cariño, o sea, mal disfrazada. Es una forma de decirlo sin decirlo. Pero la verdad es que hay que decirlo. Y hay que decirlo como es, ¿verdad? Sí, yo pienso que es mejor ser directo en ese sentido, ¿verdad? Estás linda esta mañana, ¿verdad?
¿Te quedó bien el vestido? ¿Y Tan usted precioso qué esos piensa zapatos. acerca de eso, de la expresividad del esposo? De la expresividad, sí estaba pensando precisamente, vino a mi mente en cuanto a la mujer, que a veces podemos sentirnos no ser tan expresivas porque, ¿verdad? Que se va a creer, que, ¿verdad? ¿Y de dónde viene eso? Viene del hogar, ¿verdad? El caso mío, yo vengo de una familia de mucha desintegración. Entonces, donde divorcio, pues soy la única que no soy divorciada, de 8 hermanos. Por consecuencia, pues, el no expresarse era lo mejor, ¿verdad? Cuando era joven, pues, yo no me podía expresar en mi casa por las condiciones en que se vivía y todo. Pero una vez que conocí a Dios, ¿verdad? Que había un ser supremo que podía cambiar historias, ¿verdad? Y pues entré en ese caminar y poco a poco pues fui entendiendo, ¿verdad? Que aquello donde yo venía, ¿verdad? De callarme o de ver que no existía, ¿verdad? La expresión bonita, sino solo otras cosas pesadas, frases, divorcio, quizás madurar tan rápido, ¿verdad? A una corta edad de 17, 18 años, ¿verdad? Entonces, pero cuando lo elemental, ¿verdad? Cuando Dios nos ayuda, cuando sabemos que el pacto se inicia precisamente cuando yo busco el beneficio del otro. Entonces yo fui despertando que cómo yo voy a ayudar al otro, porque si nosotros despertamos en eso, ¿verdad? ¿Qué yo voy a hacer para hacer feliz a este hombre? ¿Verdad? Claro, al principio yo andaba con las expectativas, este es mi, ¿verdad? Sí. Que yo quiero que él me haga feliz, pero Dios cuando va obrando y enseñándole, es un pacto. Él ha hecho un pacto con el pueblo, ¿verdad? De ayudarlo, de bendecirnos, ¿verdad? Lo mismo, entonces yo hice un pacto con este hombre, entonces ya cambió mi mentalidad de decir, bueno, yo tengo un pacto con este hombre, y de decir, yo lo quiero hacer feliz. ¿Cómo voy a hacerlo? Tengo que aprender y borrar el cassette que yo traía, ¿verdad? El cassette que yo traía de mi casa de decir, mira, los hombres aquí, los hombres allá, los hombres... Sí. De repente desconfianza, inseguridades, no hay que decirlo todo, no hay que decirle muchas cosas bonitas porque se van a creer mucho, ¿verdad? ¿Me entiende? Entonces, pero de repente Dios va... rompiendo esos paradigmas y te enseña a ser espontáneo y que Dios está ahí hablando, ¿verdad? Y que sí se puede tener una relación, tener un pacto inquebrantable. Es decir, que aunque hayan personas que tengan un ejemplo de una familia quebrantada como usted o de una familia con muchos divorcios, hay una esperanza para aquellos que tal vez piensan, bueno, eso no es para mí, yo tuve ese pasado. Yo la verdad que sí estoy buscando alguien que me llene. Usted mencionaba, ¿verdad? Que usted entró a un matrimonio y yo creo que la mayoría de las mujeres en nuestra sociedad están esperando a aquel hombre que era tal vez su padre que no le amó, no le supo expresar lo bonita que era, lo inteligente que era. Y creo que cuando uno está en esa situación hay un peligro, ¿no? En mantener sus expectativas. Porque hay personas que aunque no lo dicen, lo esperan, ¿verdad? Y no está la respuesta y entra la frustración y entra todo lo que puede suceder cuando no existe la expresividad. Y algo que usted mencionó, me parece que por lo menos veo que eso cambió cuando su corazón fue sanado. Pues porque me imagino que tuvo que ocurrir algo, ¿verdad? Claro que sí. Pero algo impactante que estoy escuchando es que usted tomó y dijo, yo quiero hacer feliz a este hombre. En este momento, pues es su esposo, ¿verdad? Sí, claro. Pero yo creo que esto, cuando uno empieza a decirlo de esa forma, entonces es porque uno se hace responsable de su matrimonio. Es decir, yo aquí ya no soy víctima de mi pasado. Mi pasado fue mi pasado, yo aquí estoy, soy una persona casada y quiero ser feliz, pero sobre todo quiero hacer feliz a la persona con la cual yo me casé. Sí, yo hice porque el pacto es un compromiso. Un compromiso, de responsabilidad. Permanente, ¿verdad? Permanente porque no puede quebrantarse en la adversidad y en problemas, ¿verdad? Porque es un pacto, es algo serio.
¿verdad? Y determiné en mi corazón, porque eso es lo que yo siempre he pensado, la determinación en uno, ¿verdad? Decido, ¿verdad? En mis generaciones, ¿verdad? Dejar un legado, ¿verdad? Claro, yo quiero que mis hijos, ¿verdad? Mis generaciones, cambiar, ¿verdad? El destino, porque precisamente esa es la historia mía, ¿verdad? De atrás, pero dije yo, no, yo me caso y decido, ¿verdad? Que ser una historia diferente, y efectivamente así ha sido, ¿verdad? Con la ayuda de Dios. Y considerando que este es un pacto, repito y repito, inquebrantable, ¿verdad? Así que así es. ¿Cuándo comienza? Comienza cuando entendemos que el pacto que nosotros tenemos es delante de Dios. Amén. No es un pacto necesariamente delante de los hombres, aunque sí estamos delante de los hombres. Pero en primera instancia tenemos un pacto y Dios es el testigo del pacto. Y cuando Dios es el testigo del pacto, entonces ella es alguien que Dios trajo a este mundo, en este siglo, en este tiempo, y la preparó para mí. Y es alguien que nació del corazón de Dios y fue puesta, no en otro país, fue puesta aquí cerca, de donde yo la pudiese encontrar o donde nos pudiésemos encontrar, y Dios tenía ese momento en que nos iba a unir. Y en ese momento tenemos que entender también de que mi responsabilidad para con ella y la responsabilidad de ella hacia mí es delante de Dios. Así es. Dios es importante, es importantísimo que conozcamos entonces quién y qué representa a Dios en nuestra vida personal, pero también en nuestro matrimonio. Así es. Para que sepamos que somos responsables. Yo soy responsable de la salud emocional, física, del sustento, pero también ella tiene una responsabilidad hacia mí, aunque funciona quizás de maneras un poquito diferentes, pero al final viene siendo lo mismo. Y cuando entendemos que estamos cumpliendo con Dios esa responsabilidad, entonces Dios va a provocar bendición en una relación. Cuando comenzamos, mi esposa confesó que tenemos 30 años de casado, ¿verdad? Justo es un gran logro, es bueno decirlo. Sí, en diciembre cumplimos 30 años de matrimonio, y en marzo de hace 32 años nos conocimos y comenzamos una relación, ¿verdad? Con una visión para el matrimonio. Y increíblemente que nosotros celebramos como con más, no sé por qué, pero nosotros celebramos como que el día de que amarramos, como dicen, ¿verdad?, los muchachos, lo celebramos de una manera tan especial en nosotros como pareja, y familiar cuando celebramos nuestro aniversario de boda, ¿verdad? Pero están tan presentes para mí porque sabemos que fue algo que Dios preparó, ¿verdad? Que fue algo pensado por Dios. Así es. Y es muy interesante lo que ustedes hacen, ¿no? Que tienen un tiempo aparte para celebrar que fueron unidos. Yo creo que creen ustedes que las parejas necesitan tener un tiempo a solas, de renovar pactos. Yo creo que tenemos poco tiempo. Tal vez pudiesen darle un mensaje a personas que en este momento quieren, que han escuchado las palabras y que ha surgido un deseo en su corazón de despertar tal vez lo que muchos llaman la llama y de ver que su matrimonio se levante. Si ustedes pudiesen darles algunos consejos o unas últimas palabras para que ellos puedan tener una guía o hacia dónde ir. Antes de que mi esposo, yo sé que cierre, él va a dar las palabras. Sí, pero yo quiero decir que sí, definitivamente necesitamos estar renovando, y solo quiero ser testimonio específicamente para la mujer, que nosotros a veces no permitimos ese tiempo, aun cuando recién, porque tenemos los niños pequeños, y no permitimos ese tiempo, y que es, en mi caso, ¿verdad? Mi esposo ha trabajado mucho
¿verdad? Le puedo dar a él ¿verdad? El honor de saber que él ha hecho pues mucho sobre eso, y yo no me dejaba. Y yo quiero decirte, mujer, en esta mañana que permitas, ¿verdad?, darte un tiempo y de estar renovando constantemente. No te digo una vez al año, no te digo una vez cada 2 años. Quisiera decirte más bien que cada vez que sea necesario, nosotros sabemos, las esposas, nosotros sabemos cuando hay esa necesidad imperante, y que permitas, ¿verdad?, que suceda eso, dejar a veces quehaceres, dejar a veces los niños, dejar a veces muchas cosas para que tu matrimonio sea renovado constantemente. Al escuchar eso y antes de culminar, ¿verdad? Y creo que el tener tiempo a solas es una gran inversión. Excelente. Sin más, yo sé que hay obligaciones, como usted mencionaba, pero eso yo percibo que es una inversión. Así es, para una ese matrimonio. Y abrir el tiempo, abrir ¿verdad?, el espacio. Y yo sé que uno de mujer pasa como tal vez más ocupadito, porque si trabaja afuera, trabaja dentro de la casa, pero abra un espacio, mujer. Yo creo que Dios quiere hacer grandes cosas en sus matrimonios. El enemigo número 1, creo que del matrimonio, de la relación matrimonial, es la rutina. Mala palabra. Sí. Es la mala palabra para el matrimonio. Siempre lo mismo. Entonces, ¿qué diferencia puede traer o cómo renovar la llama? Sí. Bueno, a veces hay cosas tan sencillas como ir a tomarse un café a solas. Como salir fuera de la ciudad, por lo menos a unos 50 o 100 kilómetros fuera de la ciudad, apagar el celular y tener una conversación donde el tiempo no sea el problema, no nos sintamos limitados por el tiempo. Sabe que yo le puedo decir eso porque hemos invertido una buena parte de nuestro matrimonio, de nuestros esfuerzos y nuestras economías en nuestra relación de matrimonio. Sí. Porque ¿de qué nos sirve haber hecho mucho en esta vida y vivir y terminar la vida amargados o separados? O con una relación en la que no tenemos tema de conversación. Y yo espero que cuando cumplamos 50, 60, 70, 80 años de matrimonio, estar hablando y amando a mi esposa de la misma manera que hace 30 años. Y que en este momento también, ¿verdad? Eso es lo que le puedo decir, sí. ¿Verdad? Yo creo que es muy importante lo que se ha mencionado. Yo creo que este programa podríamos hacer una segunda etapa, porque puedo percibir la gran necesidad que hay, y creo que los televidentes que han escuchado, pues tal vez, muy corto el tiempo, pero no se preocupen, vamos a seguir hablando acerca del matrimonio en este programa. Yo les agradezco que hayan venido, que hayan invertido este tiempo, y realmente me gozo mucho de ver matrimonios sólidos y matrimonios que han decidido darse un tiempo y ser felices, y sobre todo que Dios es su centro. Entonces, continuamos con esta programación. Ya hemos tocado ciertos aspectos muy importantes sobre el pacto matrimonial, pero aún no te muevas, porque lo que viene a continuación puede dar otro rumbo a tu vida. Acompáñanos para recibir un mensaje muy especial sobre este tema con la doctora Emma de Sosa, quien compartirá una reflexión valiosísima para tu vida. Como a vaso más frágil, es un libro dirigido a la mujer que todo varón debe leer. Está basado primordialmente en el propósito eterno de Dios para la mujer y la restauración que deberá tomar lugar para que se cumpla ese propósito. Este es el libro que toda mujer deberá tener en su mesa de noche para meditar en él, para aconsejar a otras y para vivirlo a plenitud. Muchas gracias, queridos televidentes, por seguir en sintonía de este su programa Honduras Despierta. Y seguimos tocando el tema de tanta importancia para los matrimonios de nuestra nación. No olvides que llegamos hasta tu hogar con la idea de que seas despertado, porque este tu programa Honduras Despierta viene para tocar problemas cotidianos, pero para darte una respuesta para que seas despertado en tu interior y puedas encontrar una mejor manera y feliz manera de vivir la vida. Así es que
No pierdas nuestra sintonía, que estaremos hablando un tiempo más o concluyendo con este tema del pacto matrimonial. ¿Sabías tú que el matrimonio fue diseñado por Dios, pero la idea de Dios es que sea un pacto, no un contrato? ¿Cuál es la diferencia entre un pacto y un contrato? Bueno, normalmente un contrato es algo que tú lo puedes deshacer cuando no te parece. Un contrato, aunque sí firman las dos partes y están de acuerdo y hay un abogado que va a mediar entre ellos, hay una cláusula que dice que se puede rescindir o se puede deshacer con mutuo acuerdo o en acuerdo de ambas partes. Pero yo te tengo una noticia: el matrimonio es un pacto y no un contrato. El pacto es algo mucho más fuerte, más profundo y es indestructible. Así es que es importante que sepas que desde el momento que fuiste unido con tu cónyuge, por el amor, que el amor viene de Dios, porque Dios es amor, entonces tú, si te casaste, fuiste voluntariamente y entraste en un pacto. Un pacto no se puede deshacer, no se puede disolver, es totalmente indestructible. Sabes, en un pacto incluye responsabilidad de ambas partes, pero hay algo muy importante que quiero recalcarte este día, y es que en un pacto todo lo que es de uno pasa a ser del otro. Es decir, que cuando las dos personas se unen en ese pacto matrimonial, ambos ponen a la disposición del otro todo lo que traían. Es decir, que cuando entras en ese pacto, ya tú no vas a estar diciendo mi casa, mi carro, tu carro, mi perro, tu gato, sino que todo es de ambos. No importa si firmaron que decía que era con bienes mancomunados o no. Del punto de vista de Dios, en un pacto, ambos contribuyen para que el haber sea común. Y un pacto, normalmente en base bíblica desde el Antiguo Testamento, era sellado con algún artículo. Por eso, aun cuando el Señor Jesucristo dio su vida por la iglesia, que es un pacto matrimonial de Cristo con la iglesia, dice la Escritura que en el último tiempo, en las bodas del Cordero, el amado, el esposo, estará sirviéndole a la esposa, que es la iglesia del Señor. Y ¿sabes una cosa? Cristo selló ese pacto con su sangre derramada es el sello de ese pacto. Bueno, cuando hay un matrimonio, un pacto matrimonial, se sella normalmente con un anillo. Los cónyuges se intercambian una prenda, un anillo, y se suele decir: con este anillo yo te desposo, o yo estoy sellando este pacto entre tú y yo. Y a veces tenemos el erróneo concepto de que quien los casa es el sacerdote o el pastor o el abogado o el ministro. Pues te tengo noticias: quien casa es Dios a los ministros competentes. Los ministros de un matrimonio son los que se están casando. Quien casa no es el pastor, quien casa no es el sacerdote, quien casa no es el abogado. Obviamente, legalmente, el abogado es el que hace la escritura para declararlos marido y mujer. Pero en el pacto matrimonial, por eso es importante que sean los contrayentes los que se dicen las palabras del pacto, no leyendo una fórmula, algo que alguien escribió y que ellos están repitiendo, sino que de lo que sale de su corazón, ellos puedan decir las palabras que quieren decir y hacer ese pacto delante de Dios en primer lugar y con hombres como testigos. Ahora, obviamente la bendición de un ministro de Dios, de un embajador de Dios, de un delegado, una autoridad delegada por Dios en la tierra, es sumamente importante, porque este ministro va a declarar palabras que van a repercutir en bendición de su hogar o del hogar que están comenzando en ese tiempo. Y los invitados, los familiares, son testigos de ese pacto matrimonial. Así es que espero que ahora tengas claridad. Si tú eres una persona casada, tú que me estás viendo, estás casado, bueno, este es un buen momento para que tú medites en que has entrado en un pacto. No importa si fue hace un mes, si fue hace 10 años, 20 años, debes recordar que es un pacto lo que tienes y no un contrato, ¿verdad? Ok, entonces Dios reconoce el matrimonio por la ley. De hecho, de acuerdo a la Biblia, fue establecido el matrimonio en la ley de Moisés. Pero podemos irnos un poquito más atrás, y es que cuando Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. De hecho, ellos estaban unidos en uno solo, pero Dios sacó del costado, de la costilla del hombre, sacó a la mujer, y entonces quedaron varón y varona,
pero en la mente de Dios estuvieron fusionados siempre, porque dice que creó Dios al hombre, varón y hembra los creó, a imagen de Dios los creó. Es decir, que varón y hembra fueron creados en la mente de Dios desde el inicio. Cuando son separados, en él hay unas características y en ella hay otras características, pero la idea de Dios es que ellos al unirse se juntan, vuelven a ser uno. Así es que eran uno, se separaron temporalmente para que se conocieran y se hicieran compañía, pero cuando viene el pacto matrimonial se unen de nuevo para que ya no sean dos, sino uno. Yo quiero leerles algo que la Biblia dice, entendemos, creemos, al menos yo creo que la Biblia es palabra de Dios, inspirada por Dios a los que la escribieron. Y la Biblia dice, ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla, está hablando a la mujer que es infiel, y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Yo creo que esto es sumamente importante, que lo que Dios ha unido, no habrá hombre ni demonio capaz de separarlo. Lo que tiene el sello de Dios, la bendición de Dios, nadie podrá separarlo. Ahora, la pregunta es, como hicieron esta pregunta a Jesús, pero ¿por qué entonces se dio carta de divorcio? ¿Por qué se permitió que se divorciaran? Bueno, Jesús les contestó con toda claridad. En el principio no fue así. Dios los creó varón y hembra para que estuvieran unidos, para que fueran el complemento el uno del otro. Pero por la dureza de sus corazones, es decir, que cuando uno de ellos falla, si el corazón de la otra persona está endurecido, no va a perdonar, no va a comprender, no va a aceptar. Y dada la dureza del corazón, es que las personas dicen, no, ya ella no me gusta, no me comprende, no, entonces me voy a divorciar. O sea, lo hacen tan sencillo. O hay quienes, inclusive, cuando toman la decisión de casarse, dicen, bueno, vamos a probar un tiempo a ver si funciona. Si no, nos separamos. O hay quienes ni siquiera quieren ir a la ley o a la municipalidad o al abogado para legalizar su unión, sino que dice, ¿y por qué no nos juntamos? Vivimos juntos un tiempo a ver si funciona. Entonces vemos si nos casamos o no. Pero el punto que yo quiero llevarte en este momento es que el amor es el único vínculo perfecto para mantener unido el matrimonio. Y el amor es Dios, porque Dios es amor. Tú no puedes amar a tu esposa si el amor de Dios no está en ti. Tú no puedes amar a tu esposo si el amor de Dios no está en ti. Entonces Dios, que es amor, en el corazón del varón o de la mujer, es quien nos da la capacidad para amar y perdonar. Y que por serio que haya sido el problema, por difícil que sea la situación, por áspera que sea la relación en el momento, si estamos llenos del amor de Dios, todo lo podremos perdonar. Porque el amor de Dios todo lo perdona, todo lo sufre, el amor de Dios todo lo espera. Ahora, ¿cuál fue el problema en tiempos de la ley? El corazón era duro, no tenían el amor de Dios en sus corazones, no podían perdonar, sino que venía la acusación, comenzaba el repudio y entonces Moisés tuvo que, por instrucción de Dios, ¿verdad? Él tuvo que permitir que se diera carta de divorcio, pero no es la voluntad de Dios, no es el deseo de Dios. Dice la Biblia con claridad que la única razón es la dureza del corazón de los hombres. Ahora yo quiero decirte en esta hora, tú que me estás viendo, si tú reconoces que hay dureza en tu corazón, que te cuesta perdonar, que estás pensando en terminar ese pacto matrimonial en el cual hace años tal vez tú voluntariamente te uniste, que lo medites. El problema no es tu esposa, no es tu esposo, el problema es la dureza de tu corazón. Si tú abres tu corazón este día y permites que el Señor fluya a través de él y empiezas a amar como Dios ama y a ver como Dios mira, te vas a dar cuenta que por difíciles que sean las circunstancias, por grandes que sean las diferencias, en el amor de Dios todo se puede superar. El deseo de Dios es que los pactos matrimoniales más bien sean renovados con el tiempo, que puedan
seguirse amando aún más que en el primer momento, que en el primer tiempo, que puedan continuamente ministrarse y decirle el uno al otro, yo quiero renovar mi pacto de amor contigo, vamos, te llevo a cenarte, o te compro otro anillo, o te doy, qué sé yo, algo, volvemos a sellar este pacto, porque Dios nos unió, no hay nada que lo pueda separar ni que lo pueda destruir. Obviamente, nosotros somos responsables de alimentar ese amor, de mantener ese pacto y de mantener esa relación. ¿Sabe? El amor es como las plantitas, que hay que regarlas, hay que podarlas, quitarles las cositas secas que están saliendo por ahí, hay que aporcarlas, hay que abonarlas, hay que removerles la tierra de vez en cuando. ¿Y cómo se remueve la tierra y cómo se abonan las plantitas o cómo se mantiene vivo ese amor y ese pacto de amor? Bueno, la expresividad del amor es muy importante, los pequeños detalles, el tener cuidados el uno para con el otro, no permitir que se enfríe el amor, no permitir descuidarse en esos detalles para que el pacto matrimonial se mantenga sólido, se mantenga firme, se mantenga alimentado. Cuando nosotros como cónyuges, como esposos, hacemos algo de nuestra parte voluntariamente para regar ese amor, ese pacto matrimonial, para mantener la unidad, entonces cuando vienen los hijos tendrán mucha identidad, mucha seguridad, porque ven que sus padres se aman de verdad y que el amor es fuerte, es indestructible. Pero hay algo muy importante, tú puedes hacer todo lo que quieras, puedes llevar a tu esposa a cenar una vez por la semana, puedes llevarla a la playa, puedes llevarla de paseo, puedes comprarle joyas, alhajas, vestidos, todo lo que quieras. Pero si el principal ingrediente que mantiene el pacto matrimonial no está presente, de nada sirve todos los esfuerzos que hagas. Y tú sabes bien, ese ingrediente importante es Cristo como el centro del hogar, Dios como el centro del hogar, porque Dios es amor y es el único que puede sostener esa unidad. Una vez que Dios está en el hogar y que está en los corazones y que los esposos reconocen que todo lo bueno viene de la mano de Dios, que los esposos reconocen que a Él es que hay que darle gracias todos los días porque tienen alimento, porque tienen abrigo, porque tienen sustento, que aún tengamos nosotros esa sensibilidad de darle gracias a Dios por el esposo o la esposa que nos dio, porque sabemos que viene de la mano de Dios. Entonces, una vez que Dios está presente y es el centro, Él mismo pondrá en nosotros el querer como el hacer de su perfecta voluntad. Él pondrá en nosotros el deseo de agradar a nuestro esposo, nuestra esposa, de comprarle un detalle. Tú no tienes que esperar que sea una fecha X para comprarle un detalle, no necesariamente en el aniversario de bodas, no necesariamente que porque dice el mundo que es el día del amor, no en tal o cual fecha. El Espíritu de Dios, el Señor te puede inspirar y ves algo y tú te recuerdas y dices, esto le gustaría mucho, le agradaría a mi esposa, y a lo mejor no tienes ni que comprar, tal vez es una florecita que encontraste por ahí por el campo, pero que estés pendiente, que tengas esos detalles. Eso hace que esté fortalecido el amor, que lo estemos alimentando. Así es que yo quiero recordarte, el amor mantiene el matrimonio. El matrimonio es un pacto, no es un contrato. Los pactos son indestructibles y recuerda, lo que Dios unió, no hay hombre que los separe. Yo quiero decirte que ahora que estás escuchando esto, que has visto todo el programa y has llegado hasta el final del mismo, si tú tienes necesidad en tu hogar, en tu matrimonio, yo declaro una palabra de restauración para ti este día. Yo vengo hablando una palabra de restitución a las relaciones en tu hogar, que la armonía vuelve, que tú abres los ojos y comienzas a ver las áreas en las que has fallado, que te arrepientes delante de Dios y le dices, Señor, perdóname, no he sido fiel en mantener el pacto matrimonial en el cual yo ingresé. Reconozco hoy que necesito un cambio. El cambio tiene que empezar por ti. El cambio tiene que empezar dentro de tu corazón. Recuerda que estamos llegando hasta ti para que tengas un despertar. Esta nación necesita ser despertada. Y yo sé que si los matrimonios despiertan a una vida nueva, los matrimonios despiertan a reconocer la bendición que es el pacto matrimonial, entonces toda Honduras será despertada. Así es que no te pierdas semana a semana tu programa Honduras Despierta, porque tú necesitas ser despertado. Hasta la próxima. Esto fue Honduras Despierta.